El templo olvidado. ¿Alguna vez has soñado con un lugar en el que nunca has estado, pero aún así sientes que has vivido allí? Durante años soñó con el mismo templo, siempre el mismo techo roto, las mismas campanas lejanas y la misma sensación de que algo lo llamaba. Pensó que era solo su imaginación, hasta que en un viaje sin destino a la vista, lo vio. El templo existía, abandonado, olvidado, pero esperándolo. Y cuando entró, encontró un cuadro antiguo en la pared, con tu propia cara. Pero él nunca estuvo allí, o lo fue. Si esto ya te puso la piel de gallina, imagina lo que encontró dentro. Dale like, suscríbete al canal y prepárate para sumergirte en una historia que desafía la lógica y quizás tu propia memoria. Durante años, cada noche soñó con el mismo lugar, un templo oculto en medio de un denso bosque, cubierto de musgo y hojas antiguas. En el sueño, siempre había un rastro de piedras rotas, campanas que oscilaban incluso sin viento, y estatuas decapitadas, observando en silencio. La sensación que invadió su cuerpo le resultó extrañamente familiar, no de miedo, sino de un anhelo inexplicable, como si hubiera estado allí antes, como si ese templo fuera más que un sueño, como si el tiempo intentara recordarle algo que nunca había experimentado, o mejor dicho, algo que no recordaba haber experimentado. Al principio, lo ignoró, pensando que era solo un producto de su mente cansada, pero la recurrencia de los detalles, la repetición de las escenas y la claridad de cada rincón del templo lo hicieron dudar. Era imposible soñar con un lugar así sin haberlo visto jamás. Empezó a buscar, estudiando arquitectura religiosa antigua, mapas olvidados e incluso diarios de exploradores. Nada. El templo simplemente no existía en ningún lugar del mundo conocido. Hasta que un día, en un viaje inesperado al interior de un país extranjero, se separó de un grupo de excursionistas. Y allí, entre los árboles que parecían susurrar al viento, vio la silueta familiar, columnas agrietadas, campanas desgastadas y las estatuas, como en sueños. El templo era real. Acercarse fue como entrar en un hogar tras una larga ausencia. Cada paso parecía guiado por un recuerdo ancestral. Sabía dónde pisar, dónde estaba el altar, dónde se encontraba un escalón oculto. Y lo más inquietante, allí todo parecía esperarlo. El aire era denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Al entrar en una de las cámaras más ocultas, encontró una pintura en las paredes de 1900. Piedra, casi completamente deteriorada, pero dentro, su rostro. Él, con ropas sacerdotales, sostenía un símbolo antiguo. Era imposible negarlo. Era él, o alguien que era él. En los días siguientes, ya no pudo escapar de la verdad. Las visiones llegaron con fuerza. Rituales antiguos, cantos en lenguas muertas, una multitud de fieles, y él, al frente de todo. Pero en medio de esta grandeza espiritual, también vio un error. En una de las visiones más intensas, se vio rompiendo un pacto, terminando un ritual prematuramente, abandonando el templo apresuradamente mientras una energía oscura se extendía. Un grave error, una traición espiritual que al parecer selló el destino de aquel lugar. Entonces comprendió que los sueños, el viaje, el reencuentro con el templo, nada era casualidad. Era una llamada, un ciclo kármico en busca de reparación. El templo estaba en ruinas, reflejo del desequilibrio que él mismo había dejado en otra vida. La única manera de acabar con él sería con un nuevo ritual, esta vez uno completo. Guiado por sus recuerdos, reunió lo poco que pudo encontrar y reavivó la llama del antiguo altar. Mientras recitaba las palabras que surgían en su mente como si siempre hubieran estado ahí, las campanas repicaron solas. El viento se arremolinaba y los susurros rompían el silencio. Algo despertó, pero no era miedo, era liberación. A la mañana siguiente, al salir del templo, notó que ya no era visible entre los árboles, como si se hubiera desvanecido, pero en su interior,
Una nueva paz se había instalado. Al regresar a casa, sobre su escritorio yacía una carta anónima, escrita con tinta dorada, solo una frase: el ciclo se ha cerrado, pero aún aguardan otros portales. Y así lo entendió. Algunas deudas no mueren con el cuerpo. Esperan en templos olvidados, en sueños persistentes o en espejos que solo reflejan lo que el alma aún necesita recordar. Durante mucho tiempo intentó ignorar esos sueños. Al fin y al cabo, ¿quién prestaría atención a la repetición nocturna de imágenes de un antiguo templo que parecía no existir? Pero la frecuencia de los sueños aumentó. Siempre la misma escena: un bosque denso, el olor a incienso en el aire, el sonido de campanas resonando desde algún lugar invisible, y en el centro el templo, inmenso, cubierto de musgo y grietas, con columnas rotas y estatuas que parecían llorar. Despertó sudoroso, confundido, pero con una sensación difícil de describir, un anhelo que no parecía ser de esta vida. Impulsado por la inquietud, comenzó a investigar. Rebuscó entre libros de arquitectura antigua, religiones olvidadas, mapas antiguos de la región donde vivía, pero nada. Ningún edificio con esas características, ningún templo que se ajustara a los detalles. Era como si su mente lo hubiera inventado todo, pero la sensación persistía. ¿Y si no era una invención? ¿Y si era un recuerdo? Hasta que, en un viaje inesperado, todo cambió. Había aceptado la invitación de último minuto de un amigo para pasar unos días en el campo de otro país, lejos de la ciudad, la tecnología y la rutina. Un lugar sencillo y tranquilo donde el tiempo parecía transcurrir más despacio. Caminando por un sendero aislado, sin destino definido, lo vio. Se detuvo en seco. Allí, entre árboles gigantescos, se alzaba el techo agrietado, casi devorado por el bosque. Su corazón se aceleró. Las campanas que había oído en sueños ahora resonaban en la distancia. No tenía dudas. Era el templo. Por un momento, creyó estar soñando. Despierto. Parpadeó varias veces y se acercó lentamente. Cada detalle coincidía. Los escalones desgastados por el tiempo, las puertas dobles con sus diseños en relieve, los pilares agrietados que parecían mantenerse unidos solo por la fe. Era exactamente igual que en sus sueños. Incluso el aroma a incienso estaba presente, aunque no había nada encendido allí. Un escalofrío le recorrió la espalda. Al cruzar la puerta oxidada, algo tembló en su interior. No era miedo, era algo más profundo, como si hubiera regresado a casa tras siglos de ausencia. Cada paso resonaba como un reencuentro, y entonces llegó la certeza. No era una coincidencia, era una vocación. La búsqueda, que hasta entonces le había parecido inútil, ahora cobraba sentido. El templo no solo existía, parecía haberlo esperado. El polvo cubría cada centímetro de los muros de piedra. Las raíces de los árboles se filtraban entre las grietas del templo, como si el propio bosque quisiera abrazar o tragarse esta estructura, olvidada por el tiempo. Pero él lo sabía. En cuanto miró la fachada cubierta de musgo, su corazón se aceleró. Estaba allí, el templo de sus sueños, el mismo que lo había acompañado noche tras noche, ahora ante sus ojos, oculto en el corazón de un bosque extraño. El suelo crujió bajo sus tímidos pasos. El aire era denso, como si transportara el eco de antiguas ceremonias. Las campanas rotas aún se mecían con el viento, emitiendo suaves ruidos familiares. No entendía cómo, pero ya sabía dónde. Estaban las columnas, las escaleras, el altar. Cada rincón parecía grabado en su memoria. La sensación era más que un déjà vu, era un reencuentro. Se movía como si volviera a casa después de siglos. El templo no era solo un sueño, era un lugar real y más que eso parecía estar esperándolo, como si fuera el último visitante, el que faltaba para que algo se completara. Un escalofrío le recorrió la espalda al cruzar una puerta de madera podrida. El interior estaba en ruinas, pero una energía sutil vibraba en el aire.
Era como si el tiempo funcionara de otra manera en el interior, más denso, más viejo. Las vidrieras rotas aún dejaban entrar rayos de luz de colores, proyectándolos sobre el suelo en extrañas formas geométricas. En el centro había un pedestal cubierto de polvo. Se acercó, apoyó la mano en la piedra y por un instante sintió que la temperatura de la habitación descendía bruscamente, como si algo invisible se hubiera movido tras él, pero no se dio la vuelta. Se quedó allí, intentando descifrar si el miedo era suyo o del lugar. Fue entonces cuando notó símbolos grabados en la base del altar, líneas circulares, ojos, manos, símbolos que nunca había visto conscientemente, pero que reconoció de inmediato. Eran los mismos que había visto en sueños, y ahora estaban allí, ante él, de hormigón. Respiró hondo, intentando controlar la mezcla de euforia y temor. Era como si las respuestas estuvieran a punto de surgir del suelo, de las paredes, del mismísimo aire. Y quizá así fuera, porque en ese preciso instante la campana rota sobre él vibró con fuerza, sola. El sonido resonó por el templo como una llamada, un susurro del pasado. Y lo supo. A partir de ese momento, su vida nunca volvería a ser la misma. Se detuvo en la entrada del templo, como si un imán invisible lo atrajera hacia adentro. La puerta, de madera casi petrificada, estaba entreabierta. No había rastro de cerradura, como si nunca hubiera estado cerrada. Respiró hondo, un fuerte aroma a tierra, mojada e incienso antiguo, flotaba en el aire. Al cruzar el umbral, un escalofrío le recorrió la espalda. No era miedo, era algo más profundo, una especie de reconocimiento silencioso, como si sus pies supieran dónde pisar, incluso antes de mirar al suelo. El pasillo principal estaba flanqueado por columnas rotas y tapices desgastados, pero nada le parecía extraño. Todo lo contrario. Sus pasos eran automáticos, guiados por un recuerdo que desconocía. Giró a la izquierda antes siquiera de ver el pasillo. Subió 3 escalones parcialmente cubiertos de musgo, y al entrar en la sala central, un pensamiento lo asaltó. El altar sigue ahí, y así era. Miró a su alrededor y observó la geometría del espacio. Cada detalle le resultaba familiar. La cúpula ligeramente agrietada del techo, las vidrieras medio cubiertas de polvo, la posición precisa de las velas, ahora fundidas en la base. Nada allí era nuevo. ¿Cómo podía serlo si nunca había estado allí? Tratando de comprender sus sentimientos, se acercó a un antiguo mural al fondo de la sala. Las figuras representaban monjes, rituales y danzas circulares. Pero en el centro de la imagen, un hombre con túnicas doradas sostenía un dispositivo luminoso en sus manos, y este hombre tenía su rostro. Fue como un shock. Retrocedió instintivamente. Su corazón se aceleró. ¿Se estaba volviendo loco? Era solo una coincidencia, pero en el fondo lo sabía. Esa imagen confirmó lo que su cuerpo le había estado diciendo desde el momento en que cruzó la entrada. Ese templo era suyo. No en el presente, sino en algún tiempo perdido, en alguna vida más allá del alcance de la lógica. Y entonces se dio cuenta de algo aún más extraño. Mientras caminaba hacia la parte trasera del templo, donde una pequeña escalera conducía hacia arriba, sintió que sus manos se movían solas, como si supieran exactamente dónde tocar las paredes para activar una puerta secreta, y la encontraron. Con un leve clic, una de las piedras se movió, revelando un pasadizo oculto. Allí, tras esa pared, había una habitación oculta, pequeña, circular, con símbolos grabados en el suelo en patrones que no podía traducir, pero que comprendía intuitivamente. Se arrodilló en el centro del círculo y, sin saber por qué, empezó a murmurar palabras en un idioma olvidado. Las sílabas fluían como memorizadas siglos atrás. La habitación vibró levemente. Una densa energía llenó el espacio y supo, en ese instante, que había cruzado un punto sin retorno. Había vuelto, y el templo lo sabía.
La luz que se filtraba por las grietas del techo en ruinas era tenue, pero suficiente para revelar el denso polvo que danzaba en el aire. El hombre, aún conmocionado por reconocer cada rincón de aquel templo olvidado, avanzaba con cautela por pasillos de piedra cubiertos de musgo y fragmentos de madera podrida. Cada paso resonaba como si perturbara el silencio de algo que había dormido durante siglos. No había duda, conocía este lugar. Sus pies lo guiaron sin vacilar, como si un mapa invisible se revelara bajo sus movimientos. Pasó junto a arcos de piedra decorados con símbolos descoloridos, subió una escalera parcialmente derrumbada y llegó a una gran sala circular en el corazón del templo. Allí, sus manos comenzaron a temblar. En la pared opuesta, parcialmente oculta por telarañas y grietas en el yeso, había una pintura. Algo le hizo sentir que ese era el verdadero motivo de su viaje. Al acercarse, apartó las ramas secas y apartó un poco de tierra con las manos. Poco a poco, la imagen se reveló. Primero los ojos, luego el contorno del rostro, luego los detalles que lo hicieron retroceder, un escalofrío recorriéndole la espalda. La figura representada en esa pintura antigua era él, pero no como se veía en el espejo. Allí aparecía como un sacerdote, con túnicas ceremoniales que parecían parte de una cultura extinta, rodeado de símbolos esotéricos y velas encendidas, como en medio de un ritual. Era como contemplar una versión antigua de sí mismo. Lo más extraño era la mirada de la figura pintada. No era estática como los ojos de un retrato cualquiera. Era como si hubiera algo tras la pintura, una presencia latente. Por un instante tuvo la sensación de que la pintura respiraba con él, que lo observaba, que lo reconocía. Debajo de la imagen, una inscripción descolorida se volvió legible con esfuerzo. Estaba escrita en un idioma que desconocía conscientemente, pero que su mente parecía traducir con claridad. Quien rompió el vínculo volverá para recomponerlo. Estas palabras resonaron en su mente como una campana que rompía el silencio del tiempo. Retrocedió unos pasos, intentando comprender las visiones que había tenido, los sueños, la sensación de familiaridad. Todo parecía encajar en torno a esa pintura. De alguna manera, era más que un recuerdo. Era un espejo espiritual, la llamada de una vida que había dejado algo inconcluso. Con el corazón acelerado y la mirada fija en el retrato, sintió que su respiración cambiaba. Era como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más denso, más cargado, y entonces, por un breve instante, las llamas pintadas en las velas de la imagen parpadearon, como si una brisa invisible las hubiera atravesado. Todo el templo parecía temblar. Aún no sabía qué significaba, pero de una cosa estaba seguro: la pintura era la clave. Esa imagen era el vínculo entre dos tiempos, dos vidas, dos destinos entrelazados por una decisión tomada mucho antes de esta existencia. Y ahora, él estaba allí para afrontar las consecuencias. El templo no era solo un paisaje onírico, era un altar de recuerdos ancestrales y su viaje espiritual apenas comenzaba. Los días posteriores a la visita al templo fueron todo menos normales. El hombre comenzó a experimentar sensaciones inexplicables. No eran sueños comunes ni simples recuerdos. Eran visiones con sonidos, olores y emociones que llegaban como olas, atrayéndolo de vuelta a ese lugar sagrado. De madrugada se despertaba sudando, con la nítida imagen de estar de nuevo dentro del templo, pero no el templo abandonado y descuidado que había visitado. No. Era un templo vivo, con antorchas encendidas en las columnas, gente caminando en silencio por los pasillos, cantos rituales que resonaban en los muros de piedra. En estas visiones no era solo un espectador, era como si volviera a vivir en otro tiempo, con otro cuerpo. Recorrió los pasillos con seguridad, dio órdenes, dirigió ceremonias. Empezó a reconocer detalles que ni siquiera había notado
Durante la visita real, un escudo de armas sobre el altar, una estatua con los ojos vendados, una campana rota que colgaba del centro de la cúpula. En una de estas visiones se encontró rodeado de personas vestidas de blanco, arrodilladas ante él. Estaba de pie, sosteniendo un cáliz de líquido dorado. Las palabras surgieron automáticamente, en un idioma que desconocía, pero que entendía a la perfección. Se sintió abrumado por una presencia superior, como si fuera simplemente un canal para algo divino. Con el paso de los días, su vida cotidiana se fue difuminando con estos recuerdos. Pasaba minutos en trance, con la mirada perdida. Empezó a escribir símbolos extraños en trozos de papel, dibujando el templo con precisión quirúrgica y pronunciando palabras desconocidas en voz baja, como si recitara mantras olvidados. Un día, mientras se miraba al espejo, experimentó la más poderosa de las manifestaciones. Por un breve instante, no vio su reflejo habitual, sino el rostro pintado del sacerdote de la pintura que había encontrado en la pared del templo. Vestía el mismo atuendo ceremonial, con un brillo dorado en los ojos y una leve y enigmática sonrisa. La imagen se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos, pero el impacto perduró. Entonces comprendió que el templo no solo estaba en ruinas en el mundo físico, aún existía en otro plano y su espíritu estaba conectado a él por algo más allá de la comprensión racional. El recuerdo de esa vida pasada, de todo lo que había sido y hecho, regresaba porque un asunto espiritual necesitaba resolverse. Los sueños se intensificaron aún más. Vio escenas de desesperación, el templo derrumbándose, sacerdotes corriendo, algo roto, un ritual interrumpido, y en el centro de todo, él, o al menos su antiguo yo, sintió la culpa latiendo a través del tiempo, latiendo dentro de él. Era como si el templo lo hubiera llamado de vuelta, no por nostalgia ni curiosidad espiritual, sino por necesidad. Algo se había hecho, algo se había olvidado, y ahora era hora de afrontar lo que fuera. Esa noche durmió por primera vez con incienso ardiendo junto a su cama. Al cerrar los ojos, no soñó. Fue un reencuentro con todo lo que había intentado ignorar toda su vida. Y el templo, incluso destruido en el plano físico, lo esperaba íntegramente en otro lugar, más vivo que nunca. Desde que salió del templo, algo había cambiado en su forma de percibir el mundo. Visiones que antes solo se presentaban en sueños, ahora se manifestaban en momentos de vigilia, sonidos de campanas que nadie más oía, susurros en una lengua antigua que resonaban en lugares aparentemente silenciosos y una sensación constante de ser guiado por una fuerza invisible. Pero era en los reflejos de los espejos donde todo se intensificaba. Su rostro, a veces, parecía mostrar expresiones que no reconocía como suyas. Había algo más allí, alguien más. Una noche, mientras se quedaba dormido con una de las antiguas imágenes del templo en sus manos, fue arrastrado a un sueño más intenso que cualquier otro. No era un sueño cualquiera. Era como si estuviera dentro del recuerdo de otro hombre, un sacerdote del templo, vestido con túnicas doradas y con la mirada turbada. Este hombre, que se encontraba en una vida pasada, caminaba por los pasillos del templo en medio de una ceremonia, rodeado de otros miembros de una antigua orden espiritual. En el altar central se cantaba una invocación, pero algo salió mal. El hombre interrumpe el ritual, duda y rompe un voto sagrado, un juramento de continuidad espiritual entre mundos. Decide cortar el puente entre los vivos y los ancestros, temiendo las consecuencias que podrían surgir al cruzar el portal que intentaban abrir. Como resultado, el templo se desconecta, la orden se disuelve y una maldición silenciosa recae sobre todos los que participaron en ese momento. Cuando el protagonista despierta, el peso del recuerdo lo asfixia. Finalmente comprende que toda su vida actual está marcada por la necesidad de enmendar ese error.
El templo no lo llamó por casualidad. La conexión es directa, personal y espiritual. Él era el principal conducto entre dos mundos, y al interrumpir este flujo, desencadenó una serie de desequilibrios que afectarían vidas futuras. Empieza a buscar libros antiguos sobre religiones olvidadas, pactos kármicos y linajes espirituales. En uno de los textos, encuentra una referencia que le causa escalofríos. Quien cierra el templo lleva consigo el silencio del alma, y solo el sonido de las campanas lo liberará. A partir de ese momento, comprende que su misión no es solo visitar el templo, sino reactivar un puente roto. Y, más aún, lo vigilan los mismos espíritus que una vez confiaron en él. Durante una profunda meditación, escucha por primera vez la voz de uno de los antiguos maestros del templo. Nos has dejado en la oscuridad, pero aún puedes traer luz. Ahora, el viaje cobra un nuevo significado. Ya no se trata de comprender el pasado, sino de reparar lo destruido. La deuda espiritual está en tus manos, y el tiempo para saldarla se acaba. Regresó del templo con el alma en un torbellino. Las imágenes que había visto en sus visiones lo atormentaban. Su rostro, idéntico al pintado en la pared del templo, apareció en sueños, vestido con las vestiduras ceremoniales de un antiguo sacerdote, rodeado de un aura de poder y responsabilidad, pero también rodeado de error. En una de estas visiones, el hombre se vio interrumpiendo un ritual. La llama sagrada se apagó. Las campanas callaron y los ojos de las estatuas del templo lloraron sangre. En su visión más clara, rompió un círculo de sal y oro, símbolo sagrado del compromiso entre su pueblo y los guardianes espirituales de ese templo. ¿La razón? Un gesto de duda. Temía lo que vendría después del ritual final. Rompió con su fe. Huyó de lo que debía cumplir. Y este error, cometido varias vidas atrás, creó un desequilibrio que resuena hasta el día de hoy. Entonces comprendió que los sueños, el viaje improbable, el reencuentro con el templo, todo había sido guiado por una fuerza superior. No era casualidad, era el destino, y más que eso, era una misión. Ese ciclo espiritual no podía permanecer abierto. Si no se cerraba con conciencia y verdadero arrepentimiento, el templo se perdería para siempre, y con él toda la sabiduría ancestral que había protegido. En busca de guía, el hombre pasaba las noches leyendo los registros de su tatarabuelo, quien guardaba libros y notas sobre antiguas religiones orientales y rituales de purificación. En uno de los libros encontró un pasaje subrayado que decía: «El templo vive mientras viva su llama. Lo que la mente olvida, el alma lo preserva, pero solo el verdadero arrepentimiento reaviva el fuego de la verdad». Basándose en esto, escribió su propio ritual, combinando los fragmentos de memoria con las enseñanzas que había logrado recuperar. Confeccionó un collar con trozos de madera del altar destruido. Trajo ofrendas de elementos naturales como resina, lino y sal, y redibujó el círculo en el suelo central del templo, a pesar de que parte del suelo estaba cubierto de maleza y grietas. Al entrar al templo por última vez, solo y en silencio, oyó el sonido de campanas lejanas, las mismas de sus sueños, y mientras permanecía en el centro, una brisa atravesó los muros destruidos, como si los espíritus lo observaran. Empezó a recitar las palabras que no sabía cómo las había aprendido. Palabras en un idioma antiguo, cargadas de emoción, culpa y un deseo de reparación. La llama se reavivó. No era un fuego cualquiera, sino una chispa silenciosa y azulada que iluminaba el interior del templo como un susurro de paz. Las campanas repicaban, incluso sin viento, y las estatuas, ahora visibles en la penumbra, parecían sonreír. Lo había cumplido, había reparado lo roto, había cerrado el ciclo que su propia alma había dejado atrás, y al salir del templo se sintió ligero, completo, como si una parte de él finalmente hubiera regresado a casa.
El silencio dentro del templo era denso, casi físico. Tras tantos descubrimientos, los sueños, el rostro en la pintura, las visiones perturbadoras del pasado, el protagonista comprendió que había llegado a un punto sin retorno. Esto no era solo una ruina olvidada en medio de un bosque, era un santuario viviente de recuerdos y karmas sin resolver. Sabía, en lo más profundo de su alma, que debía hacer algo, no por el templo, sino por sí mismo. Guiado por destellos de visiones previas, caminó hacia el antiguo altar, donde la pintura del sacerdote, él mismo, parecía observarlo. La estructura, aunque corroída por el tiempo, aún conservaba las marcas de antiguos símbolos tallados en la piedra. Con una mezcla de reverencia e inquietud, se arrodilló. En sus manos llevaba los pequeños objetos que había recogido de las ruinas durante los últimos días. Una campana rota, una vela aún intacta y un pergamino deteriorado con frases en un idioma que nunca había estudiado, pero que ahora entendía. Con el corazón latiéndole con fuerza, reavivó el fuego en el centro del altar con la vela. Apareció una llama tenue, pero extrañamente azul. En cuanto se encendió, el viento empezó a soplar por las grietas del templo y un tenue sonido de campanas resonó en la distancia. Recitó las palabras del pergamino en voz baja, sintiendo cada sílaba vibrar en su pecho como si despertara algo antiguo en su interior. Durante el ritual, los recuerdos lo inundaron. Se vio en el pasado, con la sotana sacerdotal, ante un consejo espiritual, rompiendo el pacto con palabras de orgullo y miedo, y sintió, una vez más, el comienzo de su caída. Pero esta vez, supo lo que debía hacer, pedir perdón. En voz alta, reconoció su culpa, su arrogancia, y suplicó la oportunidad de restaurar el equilibrio que había destruido. El templo reaccionó. La llama del altar se avivó y un rayo de luz atravesó el techo agrietado, iluminando su propia imagen en la pared. Las hojas se mecieron a su alrededor, como si el sin lugar respirara. Entonces, en un último gesto, tocó el suelo con la frente y permaneció en absoluto silencio. En ese momento, las campanas repicaron solas. Un sonido claro, armonioso y profundo. Por un instante, el templo pareció despertar. Los muros parecían más sólidos. Las grietas desaparecieron por segundos y el aire se sentía ligero, como si se hubiera levantado el peso de siglos. Al abrir los ojos, vio una figura luminosa ante él, el reflejo del sacerdote que una vez fue, sonriendo en silencio antes de desaparecer en la luz del altar. El ritual había terminado, pero el protagonista sabía que no era el final. Era el comienzo de un ciclo, ahora alineado con el tiempo y las fuerzas que una vez se atrevió a desafiar. Salió del templo con lágrimas en los ojos, pero con el corazón ligero. Algo en su interior había cambiado para siempre. Esa mañana se sintió diferente. El protagonista, exhausto tras el intenso ritual de la noche anterior, salió del templo con una calma extraña, casi celestial. Cada paso por el bosque se sentía más ligero, como si algo en su interior se hubiera liberado, una antigua carga que ya no le pertenecía. El aire era más limpio, los sonidos de la naturaleza más nítidos, y tenía la inexplicable sensación de que todo a su alrededor lo reconocía. Al mirar atrás por última vez, esperaba ver el templo, pero no había nada, solo árboles altos y un silencio absoluto. Confundido, regresa apresuradamente al pueblo más cercano para contarle lo que experimentó. Pero cuando pregunta por el templo, los lugareños parecen no tener ni idea de qué habla. Algunos incluso dicen que nunca existió algo parecido en esa región. Otros simplemente apartan la mirada y cambian de tema. La inquietud vuelve a apoderarse de él. ¿Fue una ilusión, un sueño demasiado vívido? ¿O el templo, ahora despierto y redimido, ha decidido desaparecer por completo del mundo físico?
De vuelta a casa, días después, decide revisar todas las notas que había tomado sobre sus sueños, los mapas, los caminos que había recorrido, pero no encuentra nada, ni papel, ni fotos, ni siquiera el diario donde había registrado sus visiones. Es como si esa parte de su vida hubiera sido cuidadosamente arrancada de la realidad tangible. Entonces, al amanecer, aparece una carta en su escritorio, desconocida, en un sobre antiguo, sellada con un símbolo que vio grabado en las columnas del templo. Le tiemblan las manos al abrirla. El viejo papel solo contiene un mensaje escrito con tinta dorada. El ciclo se ha cerrado, pero aún te esperan otros portales. Has sido reconocido, has sido recordado. Prepárate. La lectura termina con una sensación de miedo y paz a la vez. Esto no era un final, sino un punto de paso. Su función como conducto entre mundos se había reactivado. Y el templo, ahora parte de lo invisible, seguía existiendo, no como una ruina, sino como energía. Al pie de la carta, un pequeño mapa dibujado a mano, una nueva ubicación, otro bosque, otro símbolo. En ese instante, comprende que su viaje apenas comienza. Había reparado una antigua falla espiritual, pero su alma parecía haber sido elegida para algo mayor. Un guardián de recuerdos, un restaurador de pactos olvidados. Al completar esta etapa, finalmente comprende la razón de los sueños, las visiones, el llamado. El anhelo que sentía no era por el templo, sino por sí mismo, por una misión que su alma había abrazado hacía muchas vidas. Ahora, despierto, camina hacia el siguiente portal, con la certeza de que existen realidades que la razón jamás podrá explicar, y lo que queda es sentir.